Carlos Biorlegui, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, una búsqueda incesante de la identidad. Presentación a cargo de Samantha Zamudio, Geraldine Silva y Freddy Antonio Parra para la materia de Historia Cultural de América Latina, Universidad de Cundinamarca, 2018. Se tiende a considerar con demasiada simpleza que el ámbito cultural iberoamericano no tiene apenas nada que aportar a la historia de la filosofía universal. Esta opinión es sin duda consecuencia del desconocimiento propiciado por la escasez de aportaciones bibliográficas dedicadas al estudio global y sistemático del pensamiento filosófico iberoamericano. Es verdad que existe un amplísimo abanico de estudios parciales, pero faltan trabajos con pretensión de globalidad para cubrir ese hueco. Este libro intenta recorrer la historia del pensamiento filosófico iberoamericano desde las cosmovisiones precolombinas hasta las corrientes filosóficas más recientes. Además, entre las numerosas tendencias filosóficas, el autor se ha centrado en seguir el hilo de la denominada filosofía americanista, empeñada a lo largo de sus diferentes etapas en la búsqueda incesante de la identidad y la autenticidad de lo iberoamericano. Carlos Biorlegui, profesor de Antropología Filosófica y de Historia Filosófica Española de la Universidad de Deusto, ha publicado recientemente una extensa historia del pensamiento filosófico latinoamericano, una búsqueda incesante de identidad. Antes había escrito 2 libros dedicados a antropología filosófica y a 2 pensamientos de Juan David García Vaca. Su producción intelectual y su afán por rescatar el pensamiento americanista lo ha llevado a coescribir un total de 13 producciones bibliográficas, dentro de las cuales encontramos Un profesor estimulante, El exilio español en Venezuela, García Vaca, un humanista en nuestro tiempo, entre otras muchas obras más. Si bien ese autor cuenta con alrededor de 57 artículos de revistas en los que podemos observar que dicha producción académica ahonda en temas como lo son la teología, la antropología, la filosofía y la ética, y también a personajes como a Andrés Bello y a García Vaca. Carlos Biorlegui cuenta con un total de 9 producciones propias, las cuales son Antropología Filosófica, Guía Comarés de Filosofía Latinoamericana, La Singularidad de la Especie Humana, Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano, La Filosofía de Juan David García Vaca en el contexto del exilio republicano, Antropología Filosófica, Lecturas de la Antropología Filosófica, García Vaca, La Audacia de un Pensar. Ha dirigido una tesis de postdoctorado, la cual es El pensamiento filosófico de José Martí y la filosofía intercultural, una relación fecunda y actual. Esta obra comprende una introducción y 9 capítulos, en la que el autor indica que pese a que ya existe un apreciable número de monografías y artículos sobre muchos filósofos y pensadores latinoamericanos, sobre diversas épocas o historia de los países iberoamericanos más potentes filosóficamente hablando, todavía no hay una investigación que se dedique de forma amplia y pormenorizada a presentar lo más destacado del pensamiento filosófico latinoamericano, en todas sus épocas históricas y en todas sus nacionalidades. Esta comprobación es una de las razones de las que lo animaron a emprender ese trabajo y de lo que lo ha llevado a permanecer durante varios años en El Salvador. En dicho país se interesó por el pensamiento de Ignacio de Ellacuría y en especial por el de Enrique Dussel, luego por el hispanoamericano en general y por el pensamiento indígena precolombino. En su opinión, la filosofía latinoamericana es muy poco conocida y valorada no solo en Europa, sino también en la propia América Latina, cuyos profesionales en filosofía conocen mucho mejor de la historia de la filosofía europea y norteamericana que la hispanoamericana. Por ello, ha querido componer un manual sin mayores pretensiones que le pueda servir de introducción a la historia de las ideas y del pensamiento filosófico hispanoamericano. El libro se subtitula Una búsqueda incesante de la identidad, pues el autor sostiene que de este empeño impulsa en gran medida a los pensadores iberoamericanos más significativos, aún desde antes de la emancipación política de España y Portugal, y en todo caso a quienes
conforman la tendencia americanista, que es lo que ha seguido con más atención. Revela que su selección da preferencia a sí mismo en primer lugar a los autores que están en la línea americanista y en segundo lugar a lo más significativo de entre ellos. Ha preferido referirse al pensamiento filosófico latinoamericano y no a la mera filosofía latinoamericana, para no limitar su historia ni el elenco de personajes que presenta en ella. Emplea el adjetivo latinoamericano y no otro porque le parece el más adecuado. También confiesa utilizar un criterio amplio al extender el tratamiento del pensamiento filosófico latinoamericano a la colonia e incluso a la época precolombina.